desde antes de la fundación del mundo. La importancia de la unidad de la iglesia. Y vamos a leer capítulo 4 de Efesios, versículos del 1 al 6. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Al comienzo de esta carta, si ustedes recuerdan, dijimos que esta carta está dividida en dos partes. La primera parte la forman los capítulos 1, 2 y 3. La segunda parte, los capítulos 4, 5 y 6. En la primera parte, el apóstol Pablo, hermanos, habla de la doctrina de la salvación. ¿Sí? Habla de ese plan que Dios el Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo para salvar a aquellos que creen en Cristo y habrían de ser sus hijos. Pero también vimos que fue la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo, quien ejecutó ese plan de salvación viniendo a este mundo a morir por nuestros pecados. De esa manera, hermanos, es como la justicia de Dios es satisfecha, porque fue Cristo quien satisfizo la justicia divina. Pero, hermanos, también vimos que es el Espíritu Santo quien hace la obra en los corazones de los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Y el Espíritu Santo sella con su presencia nuestras vidas, garantizándonos que llegaremos hasta la redención final para alabanza de su gloria. Entonces, vemos la obra de Dios ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Se me hace que no me están poniendo atención. ¿Cuándo hace la obra Dios el Padre? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién ejecuta? Cristo, su vida. El Padre planea, hace toda la obra, o nos salva desde antes de la fundación del mundo, pero Cristo viene, muere por nuestros pecados. Es Cristo quien lleva a cabo el sacrificio de salvación. ¿Y quién, hermanos, hace la obra en nuestros corazones? Entonces ahí vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo involucrados en esta obra tan gloriosa. Todo esto lo vimos en el capítulo 1. Después Pablo nos dice que todo este plan de salvación fue solo por gracia. ¿Qué significa eso? Que es un regalo de Dios y que es por medio de la fe. Que todo es don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque no hay mérito que nosotros hagamos para poder ganar la salvación o merecerla. Y Pablo ora a Dios el Padre para que todos los creyentes, todos aquellos que donde el Espíritu Santo ha hecho su obra en los corazones, Pablo ora, ¿sí? Para que todos los creyentes podamos comprender que es para que todos podamos comprender la extraordinaria obra de nuestro Dios en nuestras vidas, ¿sí? No hay un mérito
Pablo quiere que nosotros comprendamos esa salvación tan grande. Una salvación que no nos permite vivir en indiferencia, una salvación que no nos permite vivir en apatía, una salvación tan grande que no nos permite que las divisiones, el orgullo y todas esas cosas pecaminosas permeen nuestra unidad. Pablo quiere que comprendamos que es por Cristo, que ahora gentiles y judíos han sido unidos en un solo y nuevo hombre, es decir, un solo pueblo, que es la iglesia. Y que los gentiles, es decir, nosotros, somos parte de todas las promesas de Dios en Cristo. Así que una vez que Pablo nos ha explicado el plan de Dios para la salvación de aquellos que creen en Cristo, y que Pablo ora a Dios para que todos los creyentes podamos comprender los enormes privilegios que tenemos como hijos de Dios en Cristo, para que podamos vivir de acuerdo al poder que opera en nosotros. Después de que Pablo pone el cimiento doctrinal, por decirlo así, y decirnos: esto es lo que ustedes son. ¿Quién ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo? Levante su mano. Bueno, usted es un hijo de Dios. ¿Ha comprendido ese hecho tan glorioso? Usted es hijo de Dios. Y usted tiene un poder, obviamente como iglesia, que está obrando en nosotros como cuerpo para poder manifestar la gloria de Dios aquí, en este mundo. Después de que Pablo establece todo eso y nos enseña, es como si nos estuviera llamando y decir: mira, ven, te quiero mostrar quién eres tú. Mira, ven, acércate. Este eres tú por la obra de Dios en ti. Tú vas camino al cielo, hermano. ¿No es glorioso eso? No, no es glorioso. Miren, hermanos, a veces no sé si sea porque no somos tan, así son los de Irapuato, no, y los de Guanajuato, y los de León, y los de Pénjamo. No sé si están los de Pénjamo, allá están atrás. Pero hermanos, vas camino al cielo. Debemos decirle a nuestros hermanos pentecostales: gracias por expresar eso de una manera distinta. Vas camino al cielo. Ah, sí. ¿Y luego? ¿Qué voy a hacer allá? Parece que esta es como nuestra reacción ante lo que Pablo nos está diciendo. Vas camino al cielo. Este eres tú. Ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya, eso es un hecho. Bueno, después de que Pablo nos dice todo eso, ahora Pablo nos va a hablar de los resultados prácticos, de las evidencias tangibles de esa obra que Dios ya ha hecho en cada creyente y como iglesia. Voy a repetir eso otra vez. Ahora Pablo nos va a hablar de los resultados prácticos, de las evidencias tangibles, palpables de esa obra gloriosa que Dios ya ha hecho en cada creyente individual, pero también como iglesia. Como iglesia. Yo le pedí al Señor que me permitiera hablar, porque como traigo una bronquitis, hermanos, que me ha permitido estar quieto unos días. Y yo temía que no pudiéramos hoy, que no pudiera exponer el tema, pero Dios usó la vida de unos hermanos para que eso no sucediera. Por ahí me pusieron una ampolleta que me destapó, creo que hasta el cerebro, hermanos. Ok, entonces ahora Pablo nos va a hablar de sus resultados individuales,
y como iglesia. Es por eso que Pablo comienza este capítulo, hermanos, capítulo 4, versículo 1, diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, a la luz de todo lo que somos en Cristo y de todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nosotros por su gracia, Pablo dice: ahora los exhorto a que vivan de acuerdo a esa realidad. Hermano, Dios le ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Eso es una realidad o no? Es una realidad. Es una realidad. Eso que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, diría Pablo, debe afectar todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, hermanos, hay una vida práctica que se desprende de eso que Dios ha hecho en nosotros. Eso no es abstracto, hermano. Hay una vida práctica que se desprende de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es un organismo vivo. Y este organismo vivo está compuesto de personas que son responsables de vivir en unidad. Voy a repetir eso otra vez. La iglesia es un organismo vivo. Y ese organismo vivo, hermanos, son personas que son responsables de vivir en unidad. Recuerden, la unidad es algo que Dios ha creado, pero nosotros somos responsables. El tema de toda esta sección, hermanos, es la unidad de la iglesia. Y este tema de la unidad es de suma importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque es a través de la iglesia, hermano, es a través de nosotros que Dios muestra su gloria al mundo. Es a través de la iglesia que los creyentes son edificados. Yo quiero que repita esto conmigo. La iglesia, otra vez. Es a través de la iglesia que Dios muestra su gloria en el mundo. Y es a través de la iglesia que los santos son edificados. Y es por la iglesia, déjeme lo vuelvo porque ya se me olvidó. Y es la iglesia que da un testimonio viviente del amor de Dios. Ahora lo vamos a hacer, perdonen hermanos, pero es que es necesario que nosotros lo entendamos. Yo quiero animarlo a que haga esto en su vida diaria. Ahora dígalo de esta manera: yo, la iglesia, muestro un testimonio viviente del amor de Dios en este mundo. Es a través de mí que Dios muestra su gloria en este mundo. Y es a través de mí que mi hermano que está al lado, que es edificado. Eso es importante, hermano. Y esto es muy importante para Dios. Pablo dice, mis hermanos, que la iglesia, la unidad de la iglesia es muy importante porque es importante para nuestro Dios. Así que lo que hoy vamos a empezar a ver son las evidencias prácticas de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Recuerden, la primera parte es doctrina, eminentemente doctrinal. La segunda parte, mis hermanos, es eminentemente práctica. ¿Cuál es la primera parte? ¿Capítulo qué? 1, 2 y 3. Segunda parte, capítulos
4, 5 y 6. Hermanos, Pablo dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos escogió, nos predestinó, y ahora Pablo nos enseña que debemos vivir de acuerdo a esa realidad. Es un gran privilegio, mis hermanos, que Dios nos haya salvado, nos haya llamado a salvación, que ahora seamos sus hijos, parte de su pueblo. Eso es un gran privilegio. Pero hermanos, también es una gran responsabilidad. Y es precisamente de esto que trata esta porción de la carta a los Efesios. Ahora, en esta segunda sección, hay 4 divisiones, por así decirlo, que necesito mencionárselos. En los versículos 4, en el capítulo 4, versículos 2 al 16, Pablo describe, escuche esto, el estilo de vida de los cristianos en la iglesia. Capítulo 4, versículos 2 al 16, Pablo describe el estilo de vida de los cristianos en la iglesia. En el capítulo 4, versículo 17 y hasta el capítulo 5, versículo 20, Pablo describe la vida del cristiano en el mundo. Y la unidad, hermanos, en todo esto es de suma importancia. Del capítulo 5, versículo 21 y hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo describe la vida del cristiano en la familia. Y esto tiene que ver mucho con la unidad. Y en el capítulo 6, versículos 10 al 20, Pablo nos habla de la guerra, de la batalla espiritual que conlleva tener un estilo de vida de acuerdo a la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Nosotros estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Así que para nuestra enseñanza veremos 4 encabezados. Primero veremos una introducción al texto. En segundo lugar, veremos qué es la unidad en el Espíritu. Tercero, cómo cumplir con esa unidad. Y cuarto, el cimiento de la unidad o el fundamento de la unidad, como le quieras llamar. Así que veamos nuestro primer encabezado, la introducción al texto. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra andar es muy importante, hermanos, porque Pablo está pidiendo que conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros, debe ser nuestra vida. En otras palabras, debe ser consecuente con la vocación con que fuimos llamados. Y hermano, eso que Pablo dice, establece que vivamos, que andemos de acuerdo a la vocación. Eso establece, escuche esto, que no existe vida congruente con la vocación celestial que no esté dispuesta en vivir en la unidad de la iglesia, mantenerla con súplica y ruego. En otras palabras, hermano, no hay una vida congruente de acuerdo al llamado de Dios, a la vocación que fuimos llamados, que es el llamado de Dios. No hay un llamado o una vida congruente de acuerdo a ese llamado si usted y yo no estamos siendo solícitos en guardar la unidad de la iglesia. No estamos siendo congruentes. Eso es lo que Pablo establece. Es una incongruencia cuando usted y yo nos aislamos. Es una incongruencia con la obra del Espíritu Santo. Ahora, no debe extrañarnos esto que Pablo nos dice. ¿Por qué? Porque las divisiones eran y siguen siendo un gran problema que atentan contra la unidad de la iglesia. Es por eso, hermano, que Pablo
empieza diciendo, les ruego, les ruego. Y este ruego, hermanos, de Pablo establece la necesidad de guardar la unidad de la iglesia. Es como, vea un tipo de ruego. Una mujer donde su esposo se quiere ir de la casa, ella está plenamente enamorada de él se quiere ir por diversas razones, y ella se postra y le dice, por favor, y ahí se hinca y le dice, te ruego que no te vayas, y se le abalanza al pie. Eso es lo que Pablo está haciendo. Les ruego que andéis, que vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Ese ruego establece la necesidad de guardar la unidad de la iglesia. ¿Mediante qué, hermanos? No es mediante un deseo frío, no es mediante un deseo meramente humano, no, mediante la vocación o la obra que ya Dios ha hecho en cada corazón de aquellos que componen la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la unidad de la iglesia sin ese llamado a esa vocación. No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender, hermanos, o no? Nadie puede guardar la unidad. Hermano, guarda la unidad con un matrimonio, con una persona que no quieres estar. No puedes hacerlo. Si tú no fuiste llamado a ese matrimonio, tú no puedes guardar la unidad de ese matrimonio. Hermano, yo no puedo guardar la unidad del matrimonio de Leo y Arlet. Yo no puedo guardar la unidad del matrimonio de Rogelio y su esposa José. Yo estoy llamado a guardar la unidad de Lulú y mía como matrimonio. Hermanos, nosotros fuimos llamados a guardar la unidad del cuerpo de Cristo, y eso nadie lo puede hacer si no es por obra del Espíritu Santo en cada corazón. No se puede, hermano, aunque podamos decir cientos de miles de cosas con respecto a eso, no se puede, hermano. Pablo establece, no olvide esto, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, más de 30 veces en toda la carta. Es en Cristo que se puede hacer esta labor. Hermanos, la unidad de la iglesia siempre ha sido de suma importancia para nuestro Dios. ¿Por qué? Él la creó. Por lo cual, todos los creyentes deben hacer todo el esfuerzo posible para preservar la unidad. Unidad que ha sido impartida, como he dicho ya, por el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, escuche esto, esta unidad no es un fin en sí mismo. Es decir, no consiste en un deseo superficial de estar juntos por estar juntos. No, no, no. Es una unidad que tiene el propósito, escúcheme hermano, tiene el propósito de constituirse esta unidad en bendición de los unos para con los otros. De los unos para con los otros. De manera que en esa unidad la iglesia es edificada y por lo tanto la iglesia se convierte en una bendición para un mundo que está segregado, donde la envidia impera, donde el egoísmo, donde el orgullo, mis hermanos, es prácticamente la doctrina. La unidad de nosotros es muy importante de este lado del cielo. Es muy importante. Mis hermanos, en este asunto de la unidad, no podemos olvidar o ignorar las obras de Satanás, porque él tratará de confundirte para que tú no vivas esa clase de unidad. ¿Por qué? Él sabe lo que la iglesia puede lograr a través de la unidad. Él lo sabe. El ataque de Satanás es atroz contra el cuerpo de Cristo. Ve lo que está haciendo la ideología de género. ¿Contra quién atenta? Contra la familia. ¿Por qué? Porque la familia es, hermanos, la institución más importante de toda la historia. Y la iglesia
es una familia, compuesta de familias. Por eso Él va a atacar, porque Él sabe lo que Él puede lograr a través de ti y a través de mí cuando nos unimos verdaderamente. Él sabe lo que nosotros, lo que la iglesia puede lograr a través de su unidad. En la mayoría de sus cartas, Pablo nos habla de muchos problemas que se debían atender en las iglesias del primer siglo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas iglesias estaban compuestas de judíos y gentiles que debían convivir como una sola familia. Pero, hermanos, como eran pueblos diferentes, pues tenían culturas y educaciones distintas. Y eso, hermanos, representaba ya en sí un problema. Y lo único que podía ayudar en esas diferencias es y será siempre el amor, es decir, Cristo. Pero había diferencias que se convertían muchas veces en problemas y debían ser resueltos. Por ejemplo, los judíos, hermanos, los judíos, por la ley, ellos circuncidaban a sus hijos. Pero los gentiles que convivían con ellos en la misma iglesia, los gentiles no circuncidaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que Pablo les enseñó con respecto a la circuncisión, que ellos habían sido llamados a libertad. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Luego veremos el versículo 6 y luego veremos el versículo 13. Dice Pablo: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, nada os aprovechará Cristo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, otra vez, sino servíos por amor los unos a los otros. Y así podemos ver a la luz de las Escrituras que había muchas diferencias, como el comer carne, el día del Señor, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, todos, judíos y gentiles que habían sido redimidos, tenían un mismo Señor, tenían un mismo Espíritu Santo, tenían la misma fe, el mismo bautismo, pero ellos debían aprender a amarse y soportarse en medio de todas esas diferencias de cultura y de carácter y de tradiciones que no afectan a la salvación. Mis hermanos, nosotros debemos aprender eso. Nada debe separarnos como cristianos, que no sea, escuche esto, que no sea que alguien diciéndose cristiano, viviendo en pecado abiertamente y no desea arrepentirse, o que negando la fe bíblica o alguna doctrina fundamental de las Escrituras, como por ejemplo, que alguien diga que la muerte de Cristo no es suficiente para la salvación, o que Jesucristo no es Dios, entonces, hermanos, si eso no nos separa, nada nos debe separar. Pero, hermano, escuche algo. Aún en medio de todas esas cosas, esas circunstancias, debemos mostrar humildad, mansedumbre, amor, misericordia y compasión. ¿Por qué, hermano? Porque la conducta que se desprende de la vocación del llamado de Dios comienza a manifestarse, dice Pablo en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por lo tanto, hermano, es nuestro deber como creyentes esforzarnos por mantener la unidad de la iglesia, haciendo de lado nuestras debilidades de carácter, nuestras diferencias, y poner en medio a Cristo y su palabra, que es lo que nos une. Hermanos,
Nosotros no podemos tratar las diferencias que tenemos entre nosotros como lo hacen aquellos que no tienen a Cristo. Y lo que voy a mencionar, si hay alguien aquí que no es cristiano, por favor, no es mi intención ofender. Lo digo de verdad porque está en la historia. Y yo no sé si esto no es políticamente correcto decirlo, pero hermanos, yo estoy aquí para predicar la palabra. Si hay alguien aquí que pertenece a la iglesia tradicional, yo no voy a decir esto con el afán de ofender a nadie, perdóneme por favor. Esto solamente es información que yo tomé y que todo el mundo lo sabemos prácticamente. Voy a repetir lo que dije para poderlo conectar. Nosotros, hermanos, no podemos tratar las diferencias entre nosotros, los creyentes, como lo hacen aquellos que no tienen a Cristo. Por ejemplo, ¿cómo tratan las diferencias en la iglesia tradicional? Y solo por mencionar una. Y sobre todo en los temas de religión. ¿Cómo los tratan? Con violencia. Si usted tiene la oportunidad, busque en Google lo que fue la Inquisición, cómo comenzó, ¿de dónde cree que salió? ¿De dónde cree que salió? De la religión, de aquellos que decían tener a Dios en sus vidas como su rey. De ahí salió la Inquisición. ¿Y sabe lo que era la Inquisición? Era una persecución con métodos atroces para matar, asesinar de una forma tan terrible a aquellos que se oponían a su fe. Nosotros no podemos tratar de esa manera. ¿Sabe por qué a nosotros nos cachetean en las calles cuando predicamos el evangelio? ¿Por qué no cachetean a un musulmán? Porque el musulmán los mata. Pero a nosotros que fuimos llamados a ser mansos y humildes, por eso nos dicen, nos patean, nos escupen y hasta nos dicen de todo y hasta nos matan, porque eso es en toda la historia. Porque nosotros fuimos llamados a amar aún a nuestros enemigos. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Los que practicaron la Inquisición, ¿por qué lo hicieron? Porque no es Cristo el Señor de sus vidas. Aunque ellos digan que ellos creían en Él y que Cristo era sus vidas, no es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Porque Cristo murió en la cruz por sus enemigos, murió por nosotros, nosotros éramos sus enemigos. Por lo tanto, hermano, resolver las diferencias con violencia, escuche esto, de cualquier tipo, no puede venir de otro lugar que no sea de Satanás. ¿Escuchó eso? Pero yo nunca le he pegado a ningún hermano en la iglesia. No, pero no has orado por él, no has procurado estar con él, no lo has visitado en su depresión. Mira, piensa en esto. Imagínate que viene un hombre jactándose, entra por esa puerta y habla contigo, quien quiera que seas tú, Pancho, Pedro, Juan, Sergio, quien quiera que seas tú. Y tú conoces lo que es el matrimonio, lo que Dios manda acerca del matrimonio. Entonces entra este hombre y empieza a escuchar y viene, él se jacta y él dice: no, yo soy un buen esposo, porque nunca le he puesto una mano encima a mi mujer. Jamás he hecho eso. Nunca ha salido de mí una palabra que la ofenda o que la lastime. Nunca he hecho eso. Pero la esposa agrega y dice: pero tampoco, nunca me ha dicho cuánto me ama. Pero tampoco atiende mis necesidades. Pero tampoco se preocupa por mí. Es verdad que nunca me ha pateado, nunca me ha dado de puñetazos, pero nunca ha hecho sentirme como una esposa amada. Yo quiero preguntarle: ¿es violencia, sí o no? Bueno, en ese sentido, hermano, tú puedes decir: ok, pastor, yo nunca me he agarrado de las greñas con nadie aquí, nunca nos hemos revolcado en el piso, nunca le he dado de patadas,
Pero yo quiero decirte que si tú no te involucras con la iglesia como Dios establece en la unidad, tú estás violentando la iglesia, la unidad. Y escúchame, hermano, la unidad no la creamos nosotros. ¿Quién la creó? ¿Y qué es la unidad? Es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo, hermano. Y yo dije esto, hermanos, porque nosotros somos muy hábiles para sacar nuestras conclusiones y escaparnos, decir, yo nunca he hecho eso. Pero si tú no has hecho eso, pero no has amado a tu iglesia como Cristo la ama, tú le estás violentando. Mis hermanos, nosotros debemos actuar con humildad, debemos actuar con mansedumbre y amor. Y esto debe llamar nuestra atención, mis hermanos, porque si nosotros, yo, Carlos, me estoy aislando de mis hermanos o tratando de resolver cualquier diferencia con algún tipo de violencia, como enojo, ira, amargura, egoísmo, orgullo, falta de perdón o falta de misericordia y compasión, eso no puede ser producido por el Espíritu Santo. No puede ser. Es por eso, hermanos, que debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas por conocer qué es la unidad del Espíritu. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, ¿qué es la unidad? Y yo espero terminar en estos 25 minutos que me restan, o no sé cuántos, creo que 25 aquí, según lo que me marca aquí. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, la unidad que tenemos como iglesia no la hemos creado nosotros, porque esa unidad ya fue creada por el Espíritu Santo. Y esa palabra que Pablo usa para guardar, hermanos, da la idea de ser diligentes en alcanzar un propósito. Voy a repetir eso otra vez. La palabra guardar da la idea de ser diligentes en alcanzar un propósito. Pero también, mis hermanos, expresa protección, algo que debe conservarse y que es importante. Pero también, mis hermanos, nos habla de algo que nos ha sido entregado. En otras palabras, no es una exhortación en amor a crear unidad, no, es una exhortación en amor a guardar la unidad, a proteger la unidad. Por supuesto, hermanos, debemos hacer un gran esfuerzo, pero sin olvidar que estamos caminando sobre la unidad, nosotros no la estamos creando. Y esto, hermano, ya nos aligera completamente el trabajo. Porque tú no la vas a crear. ¿Sabes por qué? No puedes. No puedes crear unidad. El único que creó la unidad es Dios. Y Él te manda que solamente camina sobre lo que yo ya puse delante de ti. ¿No dice el mismo capítulo 2 que Dios preparó esas obras de antemano? ¿Para qué? Y la unidad es una obra que Él hizo. No es inventar tampoco otra clase de unidad, es guardar la unidad que ya nos fue entregada, o mejor dicho, que ya ha sido creada por el Espíritu. Es una unidad que Dios ha creado al unirnos en un mismo cuerpo, y ese cuerpo, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo ya existía, Él no fue creado, Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no podemos reinventarlo o volver a rediseñarlo solo porque no nos gusta la unidad de ese cuerpo. Y por eso entonces nosotros tratamos de vivir esa unidad como mejor nos parece. No, hermano, es la unidad de Cristo. No es como a mí me parece mejor. No, y 1000 veces no, porque es la unidad de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, mis hermanos, la iglesia está compuesta por miembros que han sido llamados por Dios. Por lo tanto, escuche, hermano, es en ese contexto del llamado de Dios que solo puede haber unidad verdadera, no unidad perfecta,
porque no la hay, pero sí una unidad sincera y verdadera. En otras palabras, estos o aquellos que han sido llamados a guardar la unidad son aquellos que han escuchado el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Esta es la unidad del Espíritu. En otras palabras, solo puede haber unidad si en verdad has sido llamado, si has creído al Evangelio y unido mediante el Evangelio. Es la unidad de gentiles, hermanos y judíos, que fueron hechos uno por medio de Cristo, el Evangelio, y que está promovida por la paz que Cristo hizo entre ambos pueblos. Recuerden que Dios o Cristo no nos reconcilió entre nosotros, no nos dijo: vengan, quiero que hagan las paces ustedes, porque como que los veo que andan todos rivalizados el uno contra el otro, se odian, se matan. Yo necesito que delante de mí ustedes hagan las paces. No, hermano, eso no hizo el Señor. Él nos reconcilia con Dios, porque es la única manera de que tú y yo seamos reconciliados entre tú y yo y podamos mantener paz. Esa es la paz que nosotros practicamos, es la paz de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, mi hermano, esa unidad es realizada por el Espíritu Santo y los creyentes son llamados, escuche, hermano, a protegerla. A protegerla. De hecho, Pablo está rogándonos que protejamos esa unidad. Hermano, tus hijos necesitan ver que tú estás luchando por la unidad de tu iglesia, independientemente de si esta iglesia tiene problemas o no. Ellos verán quizás y no entenderán que eres abusado y tú perdonas, que tú eres insultado y tú perdonas, porque ellos no lo entienden. Pero tú persevera, porque eso tiene una recompensa delante de Dios. Y es el corazón de tus hijos el día de mañana venir delante de Él y decir: Señor, si mi padre o mi madre han soportado todo eso, a pesar de todo, eso no puede venir de los hombres. Yo necesito eso que ellos tienen. Pero si nos pasamos la vida diciendo: es que la iglesia, ya veas de ver, y al hermanito fulano de tal. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Párate en el espejo y mira todos tus defectos y critícate todo lo que quieras, pero deja de criticar a los demás. Todos los creyentes somos llamados a proteger la unidad. Por eso decíamos que si alguien se aleja de las doctrinas bíblicas, no puede haber unidad. ¿Por qué? Porque no puede haber unidad aparte de Cristo. Y de paso, hermano, esta unidad no podrá ser destruida jamás. ¿Por qué, mi hermano? Porque es la obra de Dios en la vida de los verdaderos creyentes. Y estos creyentes, escuche esto, estos creyentes que Dios ha hecho su obra, se empeñarán, se esforzarán con todas sus fuerzas por proteger la unidad, por el poder del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Y mis hermanos, esta unidad no es externa o no comienza ahí. La unidad es interna, se manifiesta en lo externo, pero es interna. Mire, vaya conmigo a Juan, capítulo 17. Versículo 20 al 21 dice, palabras de nuestro Señor Jesús, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es la fe obrando en los corazones de esos que a Él ha llamado, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los que han creído por la palabra de ellos, sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, discúlpeme, es una unidad espiritual que está basada en la fe en Dios, por la palabra de Dios. El Señor está pidiendo por una unidad de todos aquellos que creen en Él como su Señor y Salvador. Así que para poder guardar la unidad, debes creer en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, porque el Espíritu Santo es la persona que crea y conserva
esa unidad? Claro, a través de nosotros. Esta es la base de la unidad, mis hermanos. Y es esta unidad la que nosotros debemos guardar. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, ¿cómo cumplir con esa unidad? Y espero que esto nos lleve a hacer como una aplicación práctica que veremos al final, pero espero poderla cerrar o darme a entender en este encabezado. Versículo 2, aquí vamos a regresar al versículo 2, dice: con toda humildad, ¿cómo debemos cumplir o guardar esa unidad? Escuche qué dice Pablo. Si tú vienes a Pablo y dices: Pablo, ¿y cómo le hago para yo cumplir con esa unidad? Porque ya sé lo que debo de hacer. Ahora dime cómo lo hago, Pablo. Ok, Pablo responde: con toda humildad. Y no creo que nadie aquí sepa qué es humildad. Mansedumbre. Escuche ahora: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, no guardar la unidad como el elemento prioritario de la vida cristiana es no tener o no mantener la unidad, la vocación a la que Dios ha llamado a cada creyente. No guardar la unidad como un elemento prioritario de la vida cristiana es mantenerse en la vocación, es no mantenerse en la vocación a la que Dios ha llamado a todo creyente. Y como dijimos en la introducción, las diferencias en la iglesia siempre van a existir. Es por eso que Pablo usa la palabra soportar, soportar. Esto es la prueba, mis hermanos, de que las diferencias en la iglesia siempre serán una realidad. Ahora bien, pastor, si las diferencias que nos afectan, que no afectan, a nuestra salvación, serán una realidad en la iglesia, entonces, pastor, ¿cómo debemos lidiar con ellas? ¿O qué? ¿Debemos hacerlo? Sí. ¿Debemos aprender a lidiar con ellas? Sí. ¿Cómo lo hacemos, pastor? La clave está en la palabra soportar, que usa Pablo. Es soportándonos los unos a los otros en la vida práctica de la iglesia. Y ese soportar, hermanos, debe ser con humildad, con mansedumbre y paciencia. De lo contrario, no nos vamos a soportar. ¿Cuál es el problema de los matrimonios cuando no se soportan? Orgullo, falta de humildad, falta de mansedumbre, y se dan de todo, ¿sí o no? Bueno, para podernos soportar, Pablo dice que debemos ser humildes, que debemos ser mansos y que debemos de ser pacientes. Y todo esto, mis hermanos, humildad, paciencia, mansedumbre, gira en torno al amor. Es decir, la humildad, la mansedumbre y la paciencia y el soportarnos jamás se puede lograr si el amor no es el fundamento. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios 13: aun cuando yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor. Y Pablo dice algo importante: aun cuando yo ponga mi vida para darle en sacrificio, si no lo hago por amor, de nada sirve. Wow. Entonces, hermanos, esforzarse en vivir de esta manera, en humildad, mansedumbre, paciencia y en amor, es a lo que Pablo se refiere con ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, para poder soportar a mi hermano y así guardar la unidad del Espíritu, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, sostenidas por el amor, deben ser una parte importante de mi vida como creyente. La primera característica para mantener la unidad de la iglesia, dice Pablo, que es humildad. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que no se trata, hermanos, de involucrar algunos aspectos de la unidad, porque Pablo dice toda humildad. Dije unidad, pero es humildad. Hermanos, toda humildad. Es decir, es una vida humilde en plenitud. Escuche esto, hermano, que considera a los demás en más alta estima que a él mismo. Esto es lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el Señor Jesucristo, hermanos,
Nos dice en Mateo 11 que debemos aprender de Él, que debemos llevar su yugo y aprender de Él. 11:29, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué contradictorio, ¿verdad? Ser manso y humilde nos da descanso en nuestras almas. El mundo dice: no, tú mantén tu orgullo y gobierna sobre todo si quieres ser el mero machín. Y el Señor dice: ¿quieres descansar? Sé manso y humilde. Por eso, hermanos, cristianismo es paradójico con el mundo. Tomar el yugo, hermano, implica el ir unido o permanecer en Cristo, porque esta es la unidad, porque esta es la única manera de ser humildes y soportar la carga. Porque ¿qué crees, hermano? En realidad no eres tú quien la lleva, es Cristo en ti. Tú y yo no podríamos, así que ni siquiera nos jactemos de que si estás soportando a alguien y digas: yo sí lo aguanto, nomás para que vean qué onda. No, es Cristo en ti. Por lo tanto, hermano, la humildad es la principal característica para guardar la unidad. Porque la humildad nos permite permanecer, escucha esto, debajo, para poder realizar el servicio más bajo a favor de otros. Wow, mis hermanos, es imposible mantener la unidad sin humildad. La iglesia necesita siervos que nunca olviden que la obra es de Cristo y la gloria es de Él. Segunda característica, mansedumbre. Esa palabra en el original tiene un amplio significado y significa, mis hermanos, bondad. Mansedumbre significa bondad, cordialidad. Escucha esto, suavidad. Cuando vas a reprender a un hermano, lo vas a exhortar, no le digas: ¿y tú qué onda? ¿Por qué no has ido a la iglesia? No, hermano, pasa aquí, Jaciel, por poquito, por favor. Voy a agarrar a Jaciel, pues es mi hijo, pues ya sí, pasa aquí poquito. Acércate, hermano. No te he visto en la iglesia, ¿tienes alguna necesidad? Suavidad. Es que somos tan cuadrados, hermanos, en nuestra mente, que sí, hermano, está pecando, y precisamente porque está pecando, al no congregarse, tú debes ir y decirle: hermano, tú sabes que te amo. Dijo Manolo el domingo pasado: primero le das una arrastrada y luego... No, hermano, necesitas ayuda. Necesitas que te apoyen algo. Mansedumbre, gracias, hijo, es suavidad. Que te perdone Dios, porque yo no. ¿Yo quién soy para perdonarte?, decimos. No, hermano, cuidado con eso. Es también apacibilidad, es decir, se trata de un comportamiento amistoso con el prójimo y sometido a Dios, por supuesto. Es el espíritu que no se enoja, que no riñe con otros, sino que corrige con suavidad y mansedumbre. Es una vida pacífica, pero no solo eso, es una vida pacificadora. Porque el pacífico puede decir: yo por eso, mira, ni me meto. ¿Sí o no? Ese es el pacífico, que ve las broncas desde la ventana y dice: mira nada más. Y todos lo conocen como un pacífico, pero no como pacificador. Tú debes, si hay una situación entre tu hermano y otro hermano, tú debes de ir y decir: hermano, la gloria de Cristo está por encima de todo. No solo es ser pacífico, es ser pacificador, que muestra afecto y bondad para con todos. Esta actitud, hermanos, surge del temor de Dios y de la comunión real con Cristo. Ser manso, hermano, no es una opción para el creyente, es la condición natural de la vida cristiana, de que vive a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la mansedumbre, mi hermano, es la forma de ser natural del carácter del creyente. No se expresa, escuche esto, hermano, no se expresa. Y como el Señor nos da todo, por si queremos buscar la tangente, el Señor nos dice: aquí no pasas.
No se expresa por sumisión a un mandato, porque podemos decir, yo sí estoy guardando el mandamiento de la mansedumbre. No, no es eso, hermano. Eso es frío. Esos son números. Esas son cosas que nosotros hacemos en la carne. No, es la actitud natural de alguien que está viviendo a Cristo. No es que se tiene que someter a un mandamiento, es que él siente la carga de ser manso. Es distinto, hermano. Es distinto. No se expresa por sumisión al mandato, sino en comunión con Cristo. El hombre que es manso manifiesta una conducta respetuosa. Es un creyente espiritual capaz de restaurar al hermano que ha caído y nunca se mide, escucha hermano, por su capacidad de reprender. La persona que es mansa, cuando recibe un agravio, no devuelve lo recibido, sino que espera en Dios, porque él sabe que todo está bajo el control de Dios. Manso no significa ser opacado o temeroso, sino capaz de hacer la voluntad de Dios. Y mis hermanos, en este caso, la voluntad de Dios es que guardemos la unidad. Tercera característica, paciencia, es una marca del fruto del Espíritu Santo, de manera que la humildad, la mansedumbre, hermanos, van acompañados de paciencia. Y hermano, escuche esto, como la paciencia es de Dios, brotando en nosotros por su Espíritu Santo, es ilimitada. ¿Qué es la paciencia en los creyentes? No limitada, no. Dígalo bien. Ilimitada, porque no es limitada, yo por eso dije limitada, porque usted va a llegar a casa y no va a soportar, y usted se va a justificar diciendo, yo por eso no contesté. Es ilimitada. ¿Se acuerda de lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro pensó que se había volado la barda, ¿sí o no? Hasta 7, Señor. Pensó que el Señor le iba a decir, no, Pedro, no seas tan exagerado, tampoco. A la tercera dale 1. No, Jesús dijo 70 veces 7, lo que significa que es ilimitada. Es ilimitada. Y como es ilimitada, mis hermanos, el creyente es paciente con el débil pecador y no actúa sobre él con acusaciones, sino que aguanta a pesar de que no ve en él el fruto del Espíritu como quien ya ha madurado. La paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar a otros, es lo que nos permite tolerar a los demás, lo que conduce a mantener una relación de amor desinteresado hacia otros a pesar de las ofensas que pudiera recibir. Esta, mis hermanos, es la demanda de Pablo a los creyentes para guardar la unidad de la iglesia. Esta paciencia, hermanos, solo es posible en la medida en que está sustentada por el amor. Y esa clase de amor, mis hermanos, aparece precisamente en 1 Corintios capítulo 13, y ya no lo voy a leer por el tiempo. Si ustedes lo quieren anotar, ahí está en la pantalla. No sé si esté, pero no quiero voltear porque me gana el tiempo. Mis hermanos, si esta clase de amor de 1 Corintios 13 no está en ti, ni tu humildad, ni tu mansedumbre, ni tu paciencia serán ni duraderas ni verdaderas. ¿Escuchaste eso? Si no es el amor lo que gobierna tu humildad, tu mansedumbre, tu paciencia, no lo vas a lograr. Mire, es muy sencillo demostrarlo. Cuando somos novios, somos pacientes. No nos conocíamos esa virtud con la novia. Se le cae una servilleta a la novia y no pesa, no, yo te la levanto. Pero cuando nos casamos, la esposa lleva la pañalera, al bebé y la bolsa del mandado, y el esposo por delante, ella caminando. Pero eso no es todo.
Cuando estamos en casa y la esposa comete algo que a ti te impacienta y nomás la miras y dices, otra vez, ¿sí o no? ¿Sí o no? No mintáis. Somos impacientes, hermanos. Pablo dice que el verdadero amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Si esa clase de amor de 1 Corintios 13, sin esa clase de amor, ni tu humildad, ni tu mansedumbre, ni tu paciencia serán verdaderas ni duraderas. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3:12, vestíos pues. ¿Quiénes? Vísteme tú, Señor. No, Él ya te vistió, ya te dio al Espíritu Santo. Y Pablo dice, vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si alguno, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Y no me quiero meter ahí, hermanos, porque nos vamos a quedar aquí otra hora. Pero hermanos, de la manera que Cristo os perdonó, solamente piensa en la cruz. ¿Cómo lo perdonó? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Guau! ¿Qué hacemos contra eso, hermano? Cualquier argumento que tú saques y tú digas, no, pero es que tú no sabes de la clase de persona con la que yo vivo, lo que sea. Tú no sabes la clase de persona que tú eras cuando Cristo te salvó. Hermano, lo que tú quieras argumentar no tiene ningún peso ante la cruz del Calvario. Ni un solo gramo pesa ante eso. Ni uno. Ni un solo gramo. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, escuchen a Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y cómo puedo guardar la unidad en la iglesia, en la vida práctica? Hermanos, sufriendo intencionalmente por la unidad. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, pues que si alguien, voy a decir algo que siempre digo, ¿verdad? A lo mejor usted puede decir, pues ya invéntate algo más. No se me viene otra cosa, hay cosas más fuertes, pero si alguien te saca la lengua, ámalo. No te vayas después de la reja y digas, yo ya no vuelvo a venir a este lugar. Protege la unidad. Sufre intencionalmente por la unidad. Defiéndela con todas tus fuerzas. Sé benigno por la unidad. No tengas envidia para preservar la unidad. No te jactes de nada. Cuídate de envanecerte. Cuídate de no hacer nada indebido. No busques tus propios intereses. No vengas a la iglesia preguntando qué voy a recibir. No, ven a la iglesia preguntando qué voy a dar. Procura no enojarte con los demás. No guardes rencor. Espera todo, soporta todo para que la unidad de la iglesia prevalezca. Sin olvidar que todo esto que hacemos no es para crearla, sino para que la unidad no sea estorbada. Puesto que la unidad de la iglesia es para nuestro Dios un asunto de suma importancia, porque Él la creó. Y termino, hermanos, último encabezado. El cimiento de la unidad. Y esta es la razón más importante por la que tú y yo debemos guardar la unidad. Dice Pablo, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, el fundamento de la unidad de la iglesia, la cual nosotros debemos defender con todas nuestras fuerzas, es por la obra de nuestro Dios, que es 3 personas, un solo Dios. Esta es la razón por la cual la iglesia es un solo cuerpo, porque el Dios trino es su fundamento. Es Dios quien nos llama
de diferentes partes a ser parte de un mismo cuerpo. Es decir, la unidad de la iglesia, mis hermanos, se desprende de las realidades eternas que todos los creyentes compartimos en común. Voy a repetir eso otra vez. La realidad de la iglesia, la unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que todos los creyentes compartimos en común. Siendo un grupo tan diverso, con trasfondos tan distintos, socioeconómicos, culturales, familiares, intelectuales, educacionales, hermanos, hay algo mucho más poderoso que eso, que une y que todos los creyentes compartimos. Y esto establece, mis hermanos, claramente que si alguien no tiene al Espíritu Santo, no posee esa unidad con la iglesia, aunque asista a una iglesia cada domingo, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos coloca y nos une en la iglesia por medio de la fe, por la predicación del Evangelio. La unidad, mis hermanos, de la iglesia no se trata de un ritual de asistir a la iglesia, sino de una obra poderosa hecha por el Espíritu Santo en el corazón, que me hace amar a la iglesia y pertenecer a ella. Pero como decíamos, hermanos, la unidad de la iglesia está constituido en realidades eternas que todos los creyentes compartimos en común. Y Pablo menciona 7 realidades que voy a mencionar rápidamente, que son superiores a todas esas cosas que nos distinguen a unos de los otros: el color, el dinero, tu cultura, tu educación, tu nacionalidad, etcétera. Esas realidades espirituales son más poderosas que esas cosas. Si tú eres rico o pobre, si tú eres letrado o iletrado, moreno o blanco, culto o inculto, todo esto, mi hermano, es aquí. Y de hecho eso ya no debe existir entre nosotros. Pero hermanos, en el cielo ya no existirán esas diferencias, porque como dice Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y lo primero que Pablo menciona es que, mis hermanos, todos somos parte del mismo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y la cabeza es Cristo. Es, mi hermano, la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo todos los miembros dependen los unos de los otros para funcionar correctamente, así la iglesia, para poder funcionar en unidad, necesita, escuche, todos sus miembros. Levanten las manos los que son miembros de esta iglesia local. Los demás no. Levanten la mano los que son miembros. Tú eres importante para la unidad. Eres importante, muy importante, muy importante para esta unidad, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, si notan, hermanos, Pablo no dice así también la iglesia. ¿Notó eso? Pablo pudo haber dicho, es que así mismo está formada la iglesia. No, Pablo dice, hablando de la iglesia, dice así, o al cuerpo, perdón, dice así también Cristo, haciendo alusión a la iglesia. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se gozan de que está sufriendo. ¿Qué dice? Es que luego nosotros queremos leer el texto así. Se duele con él. Y si un miembro recibe honra, los demás le tienen envidia. Todos se gozan. ¿No? ¿Cómo entendemos también? Según Pablo, mis hermanos, él dice que este cuerpo es Cristo.
Segundo, Pablo dice que todos somos parte del mismo Espíritu. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti y es el mismo Espíritu morando en cada uno de tus hermanos. Y ese mismo Espíritu que te anima a ti a guardar la unidad es el mismo Espíritu que anima a tu hermano a hacerlo. No es un espíritu distinto, es el mismo espíritu. Y esa realidad, mis hermanos, es mucho más importante que cualquier diferencia que haya entre nosotros. Es el mismo espíritu en cada creyente en la iglesia y quien hace la unidad. Tercero, todos fuimos llamados igualmente. Pablo dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, Dios nos llamó a todos a ser parte de los mismos privilegios. Yo no disfruto de privilegios más grandes que tú, jamás. Somos un cuerpo, disfrutamos del mismo destino. Y mis hermanos, esto debería provocar que nos esforcemos mucho más en nuestra comunión con todos los santos. Cuarto, un Señor. Versículo 5. Los cristianos tenemos y reconocemos un solo Señor, nos sometemos todos a Él y Él nos gobierna a todos igualmente. Todos fuimos escogidos y redimidos por ese Señor. Quinto, todos tenemos la misma fe. Todos escuchamos y creemos las mismas verdades y descansamos en las mismas bases doctrinales fundamentales contenidas en las Escrituras. Y hermanos, es en la fe bíblica que están fundados todos los creyentes y se mantienen firmemente anclados. Es la misma fe en los corazones. Sexto, todos compartimos el mismo bautismo. El énfasis de Pablo es que como hay un solo Señor y una sola fe, así también hay un solo bautismo. Es el bautismo del Espíritu Santo, único y que unifica e incorpora a todos los creyentes al único cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estos que han creído son bautizados en ese momento con el poder del Espíritu Santo. La llenura es otra cosa, hermanos. La llenura viene cuando tú empiezas a empaparte de la palabra, a vivir en oración. Séptimo, un Dios y Padre de todos, que no solo es Rey de todo el universo, sino que nos ha bendecido a todos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero que también, hermanos, mora en todos nosotros, como dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, todo esto es el fundamento que nos une como creyentes en una sola iglesia, en un solo cuerpo. Por lo cual, mis hermanos, ninguna diferencia que haya en nosotros de color, nacionalidad, cultura, racial, educacional, socioeconómica, debe de ser un problema que nos lleve a romper con la unidad de la iglesia. Nada. Y déjeme decirle esto. Cuando veamos gente nueva en nuestra iglesia que no conoce el Evangelio, que por alguna razón no han tenido el tiempo de formar el carácter de sus hijos, hermano, no se desespere. El Señor los ha traído a ustedes para que ustedes lo amen y le enseñen. Porque luego los vemos correr o hacer cosas y decimos, no, uy no, esos niños. Hermanos, son niños que no han sido formados en su carácter. Usted debe ser paciente. No recuerdo dónde leí, si en el de Instrumentos Hermanos del Redentor, que este hombre decía que le llamaba al pastor, un hermano le llamaba al pastor para que orara por alguien que él se había encontrado en la calle y quería llevárselo para que él orara. Y el pastor le dice, oh, maravilloso, voy a orar a Dios para que aumente tu amor, para que tú lo atiendas. No, pues es que como pensamos que el pastor es el más ungido, pues llévaselo al pastor. No es verdad. No es verdad. Así que, hermanos, cuando alguien venga y usted ve que hay una necesidad en esa familia, pídale a Dios que aumente su amor
para poder enseñar a esos nuevos. Nada debe romper nuestra unidad, porque ese fundamento, mis hermanos, que tenemos es mucho más poderoso y mucho más importante que todas nuestras diferencias. Mis hermanos, así que el llamado de nuestro Dios es a que vivamos a la luz de la realidad de su obra en cada uno de nosotros. Termino. Estos pasajes, hermanos, nos muestran la enorme importancia de la unidad de la iglesia. Esto es para los creyentes. Hermano, yo quiero escuchar un sí al preguntarte si te esforzarás más por la unidad de tu iglesia. Hermano, cuando salimos a hacer evangelismo, necesitamos estar ahí como iglesia. Yo sé que si tú lo estás haciendo y estás cumpliendo con eso, ok, pero si tú no lo estás haciendo, debes preguntarte, ¿por qué no? Porque eso es algo para todos los creyentes, es un mandamiento para todos los creyentes. Y en todas las actividades de tu iglesia, involúcrate, hermano, involúcrate. Visita hermanos con necesidades y sin necesidades. Hermano, la unidad de la iglesia es esencial para la vida, para la salud de la misma, para que el mundo pueda ver el poder de Dios obrando a través de esa unidad. Esa es la razón de por qué Satanás ataca tan ferozmente, porque la unidad de la iglesia es esencial para el testimonio al mundo. Y él sabe que si a ti te divide y te confunde diciéndote, ¿ya viste? El pastor hoy ni te saludo. ¿Para qué vas? ¿Quién crees que es? ¿Quién cree que es ahí obrando? ¿Ustedes creen que Satanás puede estar aquí sentado? Solo lea los evangelios. Había un endemoniado en una sinagoga y al Señor Jesucristo le tocó a él interpretar el texto por el Espíritu Santo, y se levantó un endemoniado que se congregaba cada sábado. Así que, hermano, Satanás puede estar aquí y te va a decir, como que el pastor ya ha cambiado, ¿no? Claro, hermanos, ya tengo 49 años y todo cambia. Me da mucha risa, Leo. Luego mis hijos me abrazan y me dicen, papi, ya no eres el mismo. Claro, hemos avanzado, hemos crecido. Mis hermanos, ese ha sido y es el propósito hasta que la iglesia sea llevada por nuestro Señor Jesucristo hasta la eternidad, que Satanás tratará de desintegrarnos. No lo permitas, esfuérzate, lucha por ella. Y si alguien, mis hermanos, se cruza de brazos siendo indiferente con la unidad y no vive a la luz de lo que Pablo dice, será un instrumento en las manos de Satanás para lograr su propósito. Voy a repetir eso otra vez. Si alguien se cruza de brazos siendo indiferente con la unidad y no vive a la luz de lo que Dios nos manda hacer en esta carta, se convertirá en un instrumento en las manos de Satanás para lograr su propósito de romper la unidad. Porque la unidad es sumamente importante para Dios y para mostrar al mundo su amor, su sabiduría y su misericordia. Yo quiero compartirle algo que Dios me dio en esta semana. Yo no había leído la unidad 10
de mi experiencia con Dios. Dios lo sabe que estoy diciendo la verdad para hacer este tema. Yo entregué la predicación el miércoles y el jueves yo empecé la unidad 10 de mi experiencia con Dios. Me destrozó, hermano. Porque ahí hace unas preguntas que para mí me clavaron en el corazón. Y este hombre dice: ¿tú crees que Dios quiere que se haga su voluntad por encima de todo, aun cuando el amor se ha quebrantado? Hablando de la iglesia, no hablando de otras cosas, hablando de la iglesia. Y eso me tronó, hermano. De verdad. Yo con lágrimas, recordando, decía: Señor, perdóname, porque en algún momento me he convertido en un verdugo de mis hermanos. En el grupo de comunión le pedí perdón a unos hermanos. Ustedes me conocen, saben que, y ellos me conocen, que no digo las cosas con ira, ni con enojo, ni con soberbia. En mi mente yo les dije algo amablemente, pero yo les tuve que pedir perdón. Esa es la obra de Dios en nosotros. Hermano, no lo vamos a lograr si no nos esforzamos. Ahora quiero decirte esto como advertencia: la unidad de la iglesia jamás será destruida, porque no depende en todo de la iglesia, depende de Dios. Y aquellos que verdaderamente han creído en Él se esforzarán, pelearán como sea, pero se verá su lucha por proteger la unidad, porque es el poder de Dios obrando en nuestros corazones por salvaguardar la unidad a la que fuimos nosotros llamados. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si no hemos guardado la unidad con todas nuestras fuerzas. Por favor, Señor, ayúdanos a esforzarnos, a soportar, a estar abiertos a heridas, no importa si tengamos que perder la vida. Y a ti que estás aquí, querido amigo, quiero decirte que si tú no estás en Cristo, si no has creído en Él, no te has arrepentido de tus pecados, tú no eres parte de Él. Creas en la religión que creas. Esta unidad es para aquellos que han creído en Él, han entregado su corazón, han depuesto su rebeldía, renunciando a su orgullo, a su pecado, a sí mismos, para entregarle su vida a Jesús. Así que no te vayas de aquí. Haz un alto en tu vida antes de irte y entrégale tu vida a Jesús. Reconoce que eres pecador, confiésalo y cree en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y su palabra promete que si tú haces eso hoy, Él te da vida eterna hoy. Y acércate con un hermano que con este sermón, sin duda alguna, estará dispuesto a estar a tu lado para ayudarte a crecer en unidad con la iglesia. Mi Dios, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.